Nunca imaginó Ana que una simple servilleta cambiaría su destino. Era una tarde fresca de otoño y el café donde se sentaba estaba casi vacío. Afuera, las hojas caían lentamente, arrastradas por un viento suave que parecía querer contar secretos al mundo. Ana estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con la mirada perdida en la calle, pero su mente corría a 1000 por hora. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba una servilleta arrugada de su bolso y comenzaba a escribir. No era un garabato cualquiera. Era la lista de sus sueños, esos deseos que había guardado por años en un rincón de su corazón. Cada palabra en esa servilleta estaba impregnada de esperanza y miedo, de ganas y dudas. Ana había pasado por muchas dificultades. La vida no había sido fácil. Había perdido oportunidades, había tenido que renunciar a cosas importantes, y aún así, seguía soñando. Por primera vez, decidió poner todo en palabras. Quería creer que al escribirlos, esos sueños tomarían fuerza, que de alguna manera, el universo la escucharía. Pero lo que no sabía, era que alguien más estaba a punto de escucharla también. Desde la mesa de al lado, un hombre observaba con discreción. Carlos, un empresario acostumbrado a controlar todo a su alrededor, estaba en ese café para cerrar un trato importante, pero algo en la actitud de Ana llamó su atención. No era solo la manera en que movía el bolígrafo con una mezcla de determinación y nerviosismo, sino la serenidad que, a pesar de todo, emanaba de ella. Carlos nunca fue un hombre impulsivo, pero aquella escena le despertó una curiosidad que no supo ignorar. Justo cuando Ana terminaba de escribir, una ráfaga de viento inesperada entró por la puerta abierta y levantó la servilleta de la mesa. Antes de que cayera al suelo, Carlos la atrapó con rapidez. Sosteniendo la servilleta entre sus dedos, Carlos se acercó un poco más para leer las palabras que alguien había dejado en ese pedazo de papel. Lo que encontró lo sorprendió. No eran simples deseos vanos o caprichos pasajeros. Eran sueños claros, definidos, escritos con una sinceridad que rara vez veía en su mundo de negocios y números. Entre ellos había cosas como abrir mi propio taller de arte, volver a estudiar, viajar a un lugar donde pueda sentir paz, y algo que llamó especialmente la atención de Carlos, encontrar a alguien que crea en mí. Carlos sintió un nudo en la garganta. Aquellos sueños le recordaban a sus propias ilusiones olvidadas, a ese lado de sí mismo que había dejado atrás por la presión de la vida. En ese momento, decidió que debía hacer algo, aunque no supiera todavía qué. Guardó la servilleta en su bolsillo, sintiendo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato. Ana, por su parte, recogió sus cosas sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. Salió del café con una mezcla de tristeza y esperanza, sin saber que alguien la estaba buscando silenciosamente. Esa servilleta, que parecía frágil y olvidada, contenía la llave para un nuevo capítulo en su vida. Mientras caminaba por la calle, Ana recordó cada sueño que había escrito. Pensó en lo lejos que parecían y en lo imposible que parecía alcanzarlos. Pero también sintió una chispa dentro de sí, una pequeña luz que le decía que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de que esos deseos se hicieran realidad. En ese instante, Carlos miró por la ventana del café, viendo cómo la figura de Ana desaparecía entre la gente. Sabía que debía encontrarla y ayudarla, aunque no sabía cómo ni por qué. Algo en aquella lista de sueños lo había atrapado, y estaba dispuesto a descubrir hasta dónde podía llegar esa conexión inesperada. Nunca imaginó que una simple servilleta arrugada sería el comienzo de una historia que cambiaría 2 vidas para siempre. Carlos no podía sacar de su mente la servilleta que había encontrado por casualidad. Aquellas palabras escritas a mano, tan sinceras y llenas de sueños, resonaban en su corazón de una manera que no entendía del todo. Decidió que no podía dejar esa historia sin descubrir. Así que, al día siguiente,
Volvió al café con la esperanza de encontrar a Ana. Pero ella no estaba. Preguntó al camarero, describió a la joven que había escrito aquella lista y esperó, aunque sabía que las posibilidades eran mínimas. Los días pasaron y Carlos no se rindió. Visitó otros cafés cercanos, habló con los vecinos del barrio, preguntó en las tiendas y poco a poco fue armando un pequeño mapa de pistas. Ana era una mujer sencilla, sin grandes lujos, que trabajaba en una librería cercana y dedicaba sus tardes a cuidar a su madre enferma. Esa información le dio a Carlos un nuevo impulso. Sentía que no solo podía ayudarla, sino que debía hacerlo. Mientras tanto, Ana seguía con su rutina diaria, ajena a la búsqueda que Carlos había comenzado. Las mañanas en la librería eran largas y silenciosas. Entre libros y papeles, sus sueños parecían tan distantes como las estrellas. Sus días se consumían entre el trabajo y las preocupaciones por su madre. Pero nunca perdió la costumbre de mirar al cielo y pensar en ese futuro que, aunque incierto, seguía deseando con fuerza. Una tarde, mientras Ana ordenaba algunos libros antiguos, escuchó una voz detrás de ella que la sorprendió. «¿Eres Ana?». La pregunta fue suave, pero firme. Ana se giró lentamente y vio a un hombre con ojos amables, que sostenía algo entre sus manos. Era la servilleta. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Ana, con el corazón latiendo con fuerza. Carlos sonrió y respondió, «Lo encontré en el café donde te vi escribiendo. Me conmovieron tus sueños y no pude evitar buscarte. Quería conocerte, saber quién es la mujer que se atreve a soñar así». Ana sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. No era común que un desconocido se interesara tanto en su vida. Pero también había algo en la mirada de Carlos que le transmitía sinceridad. Después de un momento de silencio, decidió escuchar lo que él tenía para decir. Carlos explicó que, como empresario, había dejado atrás algunos proyectos que ahora veía reflejados en la lista de Ana. Le propuso una idea: ayudarla a cumplir uno de sus sueños, el que ella considerara más importante. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que alguien así quisiera ayudarla de verdad? Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones, planes y dudas. Ana comenzó a confiar poco a poco, y Carlos se sorprendió al descubrir que ayudarla era más gratificante que cualquier negocio. Juntos, decidieron empezar por abrir un pequeño taller de arte, algo que Ana siempre había deseado y que podía darle un nuevo propósito. Pero el camino no sería fácil. Había obstáculos económicos, miedos personales y la sombra de la rutina que siempre parecía querer detenerlos. Sin embargo, la servilleta seguía siendo un recordatorio silencioso de que los sueños, por imposibles que parecieran, podían encontrar un camino si alguien creía en ellos. Mientras Ana y Carlos trabajaban juntos, una amistad inesperada comenzó a florecer, basada en la confianza, el respeto y la esperanza compartida. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, cada paso que daban los acercaba más a ese destino que parecía haberlos unido por casualidad, o quizás por algo más. Nunca supieron si la servilleta había sido un acto de destino o simplemente una casualidad, pero lo que sí tenían claro es que, gracias a ella, sus vidas cambiaron para siempre. Carlos guardaba la servilleta en su bolsillo como si fuera un tesoro, pero lo que realmente le pesaba era la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Esa lista de sueños no era solo un papel arrugado, sino la vida de Ana escrita en tinta. En su oficina, mientras revisaba documentos y planes, no podía dejar de pensar en ella. La imagen de Ana, con su mirada llena de esperanza y miedo, se repetía una y otra vez. Sabía que la oportunidad de ayudarla no solo cambiaría su vida, sino también la suya. Esa noche, Carlos revisó sus contactos, sus recursos y las posibilidades que tenía para cumplir al menos uno de los sueños de Ana. Recordó un proyecto abandonado hace años,
un pequeño espacio que había comprado con la idea de convertirlo en un taller de arte para jóvenes talentos. Había renunciado a ese sueño por la presión de los negocios, pero ahora, gracias a Ana, sentía que podía darle una segunda oportunidad. Se dijo a sí mismo que ese era el primer paso. Al día siguiente, llamó a Ana para contarle la idea. Su voz temblaba ligeramente, pero estaba lleno de entusiasmo. Ella escuchaba con atención, sorprendida por la generosidad de aquel hombre que hasta hace poco era un completo desconocido. Carlos le explicó que podía ofrecerle ese espacio para que comenzara su taller y que la apoyaría con los recursos que necesitara para arrancar. Ana sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien creía realmente en ella. Pero no todo fue sencillo. Ana tenía dudas profundas. ¿Sería capaz de dirigir un taller? ¿Podría mantenerlo a flote? Las inseguridades la invadían, y no solo eso. La realidad de su situación familiar y económica pesaba mucho. Carlos entendió que debía ser paciente y darle tiempo para adaptarse. Le propuso comenzar con clases pequeñas, poco a poco, sin presiones. Mientras organizaban el espacio, Ana descubrió que su pasión por el arte era más fuerte de lo que recordaba. Pintar, enseñar, compartir ideas con otras personas que también soñaban, le devolvía la alegría perdida. Cada pincelada, cada sonrisa de sus alumnos, era un paso hacia la vida que siempre había querido. Carlos visitaba el taller con frecuencia, observando cómo Ana crecía y cómo el proyecto tomaba forma. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos. En más de una ocasión, las preocupaciones económicas casi los hicieron desistir. Algunos días la incertidumbre parecía más fuerte que la esperanza. Pero la servilleta seguía en la mente de Ana y Carlos, como un recordatorio constante de que nada sería fácil, pero que valía la pena intentarlo. Una tarde, mientras Ana organizaba una exposición con las obras de sus alumnos, Carlos recibió una llamada inesperada que amenazaba con poner en peligro todo lo que habían construido. Un problema legal con el local del taller podría obligarlos a cerrar. La noticia cayó como un balde de agua fría. Ambos se enfrentaron a una encrucijada. Carlos no estaba dispuesto a rendirse. Usó todas sus influencias para resolver el problema y encontró una solución que les permitió continuar. Ana, por su parte, aprendió a no dejarse vencer por las dificultades y a confiar en que, con apoyo y esfuerzo, sus sueños podían sobrevivir a cualquier tormenta. Poco a poco, el taller empezó a ganar reconocimiento en el barrio. La comunidad se acercaba para apoyar y participar en las actividades. Ana sentía que había encontrado no solo una manera de cumplir sus sueños, sino también un propósito que la llenaba de orgullo y felicidad. En el fondo, Carlos sabía que aquella servilleta no solo había cambiado la vida de Ana, sino también la suya. Había recuperado la fe en los sueños y en la capacidad de las personas para reinventarse. Lo que comenzó como una simple nota, escrita en un momento de vulnerabilidad, se había convertido en el inicio de una historia que ambos contarían con gratitud y esperanza. Ana nunca imaginó que un día tan común en la librería terminaría siendo el comienzo de un cambio tan profundo en su vida. Después de las primeras semanas trabajando en el taller, la rutina comenzó a sentirse diferente. Cada mañana despertaba con un leve nerviosismo, pero también con una esperanza renovada. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aún faltaba algo importante, una pieza que debía encajar para que su vida tomara un rumbo definitivo. Carlos, por su parte, no dejaba de pensar en Ana y en la manera en que sus sueños le habían tocado el alma. Cada vez que la visitaba en el taller, veía cómo su mirada se iluminaba al hablar de sus metas y cómo su sonrisa genuina contagiaba a quienes la rodeaban. Pero también notaba sus silencios, sus momentos de duda y las pequeñas sombras de inseguridad que intentaba ocultar. Sabía que debía hacer algo más para ayudarla a dar ese último paso. Una tarde,
Mientras Ana ordenaba materiales para una nueva clase, recibió una llamada inesperada. Era un representante de un programa de televisión local interesado en contar la historia del taller y cómo había comenzado gracias a un encuentro inesperado. La noticia la tomó por sorpresa. Al principio, dudó en aceptar. No estaba segura de querer exponer su vida y sus sueños al público. Pero Carlos la animó a verlo como una oportunidad para inspirar a otros y, sobre todo, para fortalecer su proyecto. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y nervios. Ana se esforzó por mostrarse segura y confiada, aunque en el fondo sentía miedo a ser juzgada o a que su historia no fuera entendida. Cuando finalmente llegó el día de la grabación, se sorprendió al ver la cantidad de personas interesadas en escucharla, en conocer sus sueños y el taller que había nacido de ellos. La entrevista fue un éxito. La historia de Ana llegó a muchas personas que se sintieron identificadas con su lucha y su esperanza. Poco a poco, más alumnos comenzaron a acercarse al taller, y la comunidad comenzó a apoyarla con donaciones y voluntarios. Ana sentía que cada vez estaba más cerca de hacer realidad sus sueños, pero también comprendía que el camino todavía tendría sus desafíos. Entretanto, Carlos recibió una oferta para trasladar el taller a un espacio más grande, en una zona con mejor acceso y mayor visibilidad. Era una oportunidad que podría asegurar el futuro del proyecto, pero también significaba un cambio importante. Ana se encontraba ante una decisión difícil: aceptar el cambio y enfrentarse a lo desconocido, o mantener el taller pequeño y seguro en el barrio que ya conocía. La noche antes de tomar la decisión, Ana escribió en una nueva servilleta, recordando aquella primera lista de sueños que había dejado caer casi por accidente en el café. Esta vez, las palabras fluían con más confianza, pero también con la sinceridad de quien sabe que el futuro depende de sus propias elecciones. Carlos leyó la nota y la apoyó, asegurándole que, pase lo que pase, estaría a su lado. Finalmente, Ana decidió aceptar el desafío. La mudanza fue un proceso lleno de emociones encontradas: alegría, miedo, incertidumbre y esperanza. El día que abrieron las puertas del nuevo taller, sintieron que no solo inauguraban un espacio físico, sino también una nueva etapa en sus vidas. Los meses siguientes trajeron nuevas experiencias y aprendizajes. Ana descubrió que su fuerza no solo residía en sus sueños, sino en su capacidad para enfrentar los obstáculos y seguir adelante. Carlos, por su parte, aprendió que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas y en la posibilidad de transformar vidas. A través de ese proyecto, ambos comprendieron que los sueños escritos en una simple servilleta podían tener el poder de unir destinos y cambiar realidades. Ana nunca dejó de agradecer aquella tarde en el café, ni la mano que recogió su nota y creyó en ella cuando parecía que nadie más lo hacía. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, Ana y Carlos sabían que juntos podían seguir adelante, construyendo un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Ana sentía que cada día en el taller era una batalla ganada, pero también una prueba constante. Aunque el nuevo espacio les brindaba más oportunidades, las responsabilidades y los retos parecían multiplicarse. Las clases aumentaban, los materiales se agotaban rápido, y el compromiso con sus alumnos crecía. Pero lo que más la sorprendía era cómo, a pesar de todo, encontraba fuerzas donde menos esperaba. Ese era el poder de los sueños que no se rinden. Carlos seguía a su lado, ayudándola con cada detalle, pero también aprendiendo de ella. Ana le mostraba que no solo bastaba con dinero o recursos. Había que tener corazón, paciencia y una fe inquebrantable en el proceso. A veces discutían, porque Carlos era más pragmático y Ana más soñadora, pero esa mezcla de realismo y esperanza fue la que sostuvo el proyecto en los momentos difíciles. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a colarse por las ventanas del taller, Ana recibió una carta que la dejó sin aliento.
Era de un programa de becas para artistas emergentes, un reconocimiento que podría abrir nuevas puertas para ella y sus alumnos. La emoción la invadió, pero también el miedo. ¿Sería suficiente? ¿Podría aprovechar esa oportunidad sin fallar? Carlos la animó a presentar su proyecto con confianza, recordándole que lo más importante ya lo tenía: el coraje para intentarlo. Mientras preparaban la solicitud, Ana empezó a pensar en todo lo que había logrado desde aquella tarde en el café. Recordó la servilleta arrugada, el encuentro fortuito con Carlos, el taller que parecía un sueño imposible y ahora era una realidad. Cada paso había sido un aprendizaje, y aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre, se sentía más fuerte que nunca. La noticia llegó semanas después. Ana había sido seleccionada para recibir la beca. La alegría fue inmensa, no solo para ella, sino para todos los que la apoyaban. Esa oportunidad no solo significaba recursos económicos, sino también acceso a una red de artistas y expertos que podrían ayudar a mejorar el taller y abrir nuevas puertas para sus alumnos. Sin embargo, no todo era perfecto. Al recibir la noticia, Ana también enfrentó críticas de personas cercanas que no entendían su cambio, que cuestionaban sus decisiones y dudaban de su éxito. Esas voces, aunque pequeñas, a veces lograban sembrar dudas en su corazón. Pero Carlos estaba ahí para recordarle su valor, para ayudarla a mantenerse firme y enfocada en sus sueños. Un día, mientras Ana preparaba una clase especial para sus alumnos, recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, que con lágrimas en los ojos le agradeció por haber creado un espacio donde su nieta podía expresarse y crecer. Ese momento conmovió profundamente a Ana. Se dio cuenta de que, más allá de sus propios sueños, había tocado la vida de muchas personas, y eso le daba un sentido aún más grande a su lucha. Carlos, por su parte, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. La experiencia con Ana le había cambiado la forma de ver el mundo y sus prioridades. Comprendió que el verdadero éxito no estaba en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de transformar realidades y devolver la esperanza a quienes la habían perdido. A medida que el taller crecía y ganaba reconocimiento, Ana y Carlos sabían que su historia era solo el comienzo. Habían aprendido que los sueños escritos en una servilleta podían cambiar destinos, pero que el verdadero poder estaba en la perseverancia, en la fe y en la voluntad de no rendirse nunca. Y así, entre desafíos y triunfos, entre dudas y certezas, Ana siguió escribiendo su historia, con la servilleta siempre cerca, recordándole que los sueños pueden hacerse realidad si uno tiene el coraje de luchar por ellos. Ana estaba sentada en el taller cuando llegó una invitación inesperada. Era para participar en una feria de arte local, un evento que podría darle al taller una visibilidad aún mayor y atraer más alumnos y apoyo de la comunidad. La oportunidad parecía perfecta, pero también aterradora. Había mucho en juego, y Ana sentía que el peso de la responsabilidad le apretaba el pecho. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si fallaba justo cuando todo parecía avanzar? Carlos notó la inquietud en sus ojos y se acercó sin decir palabra. A veces, no hacía falta más que una presencia silenciosa para transmitir confianza. Le recordó cómo habían llegado hasta allí, paso a paso, enfrentando cada desafío con determinación. No estás sola, le dijo simplemente, y esas palabras fueron el empujón que Ana necesitaba. Durante las semanas siguientes, Ana y sus alumnos trabajaron con dedicación para preparar la mejor exposición posible. Cada cuadro, cada escultura, cada detalle llevaba consigo una historia de esfuerzo, esperanza y transformación. Ana se sentía orgullosa de lo que habían logrado juntos, pero también sabía que la feria era una prueba crucial. El día del evento, el taller brillaba con luz propia. La gente se acercaba curiosa, y poco a poco, la historia de Ana comenzó a resonar entre los visitantes.
Muchos se emocionaban al escuchar cómo un simple encuentro y una servilleta con sueños habían cambiado una vida, a su vez, la de toda una comunidad. La exposición fue un éxito, y con ella, llegaron nuevas oportunidades y colaboraciones inesperadas. Pero no todo era felicidad. En medio del éxito, Ana recibió una noticia difícil. La salud de su madre se había deteriorado. El peso de la familia y la responsabilidad de cuidar a quien tanto había dado por ella, la hicieron dudar. ¿Cómo podría seguir adelante con sus sueños cuando la realidad golpeaba tan fuerte? Por primera vez, el miedo pareció más grande que la esperanza. Carlos volvió a estar ahí, sin juicios, ofreciendo apoyo y recordándole que la fortaleza no siempre está en la ausencia de miedo, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de él. Ana encontró en esas palabras un nuevo motivo para no rendirse. Poco a poco, logró encontrar un equilibrio entre el cuidado de su madre y la pasión por el taller. La comunidad también se unió, ofreciendo ayuda y compañía, demostrando que los sueños colectivos tienen un poder inmenso. Ana comprendió que su sueño ya no era solo suyo, sino de todos los que la rodeaban. Un día, mientras caminaban juntos por el barrio, Carlos y Ana conversaron sobre lo que habían vivido. Recordaron la servilleta, el encuentro en el café, las dudas, los miedos y las victorias. Ambos sabían que, sin esa nota escrita con esperanza, nada de aquello habría sido posible. La historia de Ana se convirtió en inspiración para muchos, y el taller, en un símbolo de que los sueños no tienen edad ni límites. Lo que comenzó como una simple lista escrita en una servilleta, ahora era una realidad palpable, llena de vida y de promesas para el futuro. Carlos y Ana entendieron que la verdadera magia no estaba en cumplir todos los sueños de inmediato, sino en aprender a caminar el camino, apoyarse mutuamente y nunca perder la fe. Y así, con la servilleta guardada siempre en un lugar especial, Ana siguió soñando, luchando y enseñando que, a veces, la vida nos regala segundas oportunidades que solo debemos atrevernos a tomar. El taller se había convertido en un refugio para muchos, pero para Ana, era mucho más que eso. Era la prueba viviente de que los sueños pueden florecer incluso en los terrenos más áridos. Sin embargo, el verdadero desafío no era haberlo abierto, sino mantenerlo en pie, hacerlo crecer y sostenerlo cuando la emoción inicial empezara a desvanecerse. Los meses siguientes trajeron nuevos retos. Las exigencias aumentaban, los recursos no siempre alcanzaban y el cansancio comenzaba a pesar. Ana, aunque rodeada de apoyo, sentía en silencio el desgaste. Había momentos en los que dudaba si estaba preparada para sostener algo tan grande. El miedo al fracaso regresaba en las noches más largas, cuando el silencio hacía más ruido que las palabras. Carlos lo notaba, aunque Ana intentara disimularlo con sonrisas y frases de aliento. Sabía que algo la inquietaba, pero también entendía que debía darle su espacio. Él mismo se sentía distinto. Había pasado de ser un observador a un compañero en esa travesía. Su rutina como empresario había cambiado. Ahora, cada decisión que tomaba estaba influida por lo que había aprendido junto a Ana, que el valor real no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Una tarde, mientras revisaban algunos papeles en el taller, Ana se quedó mirando fijamente la servilleta enmarcada en la pared. Se levantó sin decir nada, la descolgó y la sostuvo entre sus manos. Respiró hondo y le dijo a Carlos: «A veces me pregunto si realmente merezco todo esto». Carlos la miró, con esa mezcla de firmeza y ternura que la hacía sentir segura, y respondió: «Lo mereces porque luchaste por ello, porque no te rendiste cuando todos lo habrían hecho». A partir de ese momento, Ana tomó una decisión importante. Comenzó a delegar responsabilidades. Confió más en sus alumnos, formó un pequeño equipo de gestión con personas comprometidas y apasionadas por el proyecto. Dejó de cargar todo sola.
Comprendió que construir algo duradero no significaba hacerlo todo por su cuenta, sino aprender a compartir el sueño con otros. Con más tiempo para sí misma, Ana volvió a pintar. Recuperó esa conexión íntima con el arte que había descuidado. Sus obras comenzaron a reflejar un nuevo estado emocional: madurez, calma, fuerza. Carlos la animó a exponer sus pinturas en una galería de arte, algo que Ana nunca se atrevió a imaginar. Al principio dudó, pero esta vez no por miedo, sino por humildad. No se veía como una artista, sino como una mujer que simplemente había encontrado una forma de sanar. La exposición fue íntima, sencilla y profundamente emotiva. Muchos de los asistentes eran personas que conocían su historia y que habían sido parte del crecimiento del taller. Otros eran desconocidos que quedaron tocados por sus obras y su relato. Ana, al ver tantas miradas conmovidas, entendió que su arte tenía un impacto más grande del que imaginaba. Esa noche, de regreso al taller, Ana y Carlos caminaron en silencio. No necesitaban palabras. Sabían que habían construido algo real, algo que iba más allá de las paredes del lugar. El taller, la servilleta, la historia, todo formaba parte de un mismo hilo invisible que los había unido. Ana miró el cielo estrellado y sonrió. Aún quedaban muchos sueños por cumplir, pero ahora sabía que no tenía que hacerlo sola. Había encontrado una comunidad, una misión y, quizás sin darse cuenta, también a alguien que creía en ella más de lo que jamás imaginó. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, Ana supo con certeza que la historia aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. El día amaneció con una luz suave, como si el sol supiera que algo especial estaba por suceder. Ana abrió las puertas del taller con una calma diferente. Ya no era la mujer que temía al futuro ni la que escondía sus sueños en servilletas. Era alguien que había aprendido a caminar con el alma abierta, sin importar lo incierto del camino. Ese día se celebraba el aniversario del taller. 1 año desde aquella tarde en que el viento se llevó una servilleta y el destino la puso en manos de quien podía cambiar su historia. Ana organizó una pequeña ceremonia, sencilla pero llena de significado. No contrató músicos ni decoraciones costosas. Solo invitó a quienes habían sido parte del viaje: sus alumnos, vecinos, artistas locales y, por supuesto, Carlos. Él llegó puntual, con una mirada serena y el mismo gesto cálido de siempre. Llevaba consigo un regalo, una caja pequeña, envuelta con papel artesanal. Ana lo recibió con curiosidad, pero lo dejó a un lado para abrirlo después. Quería primero hablar con todos, agradecer, recordar y compartir lo que habían vivido. Con la voz firme y el corazón emocionado, Ana se dirigió al grupo que llenaba el salón. Habló de las dificultades, de los miedos que casi la hicieron abandonar, pero también del amor que había encontrado en cada pincelada, en cada mirada de sus alumnos, en cada palabra de aliento de personas que antes eran desconocidas. Este taller no nació de la ambición, dijo. Nació del deseo profundo de creer que aún era posible soñar. Y no lo habría logrado sola. Cada uno de ustedes es parte de esta historia. Cada uno sostuvo un pedacito de este sueño cuando yo no podía más. Hubo aplausos, sonrisas y también lágrimas. Algunas personas compartieron sus propias historias. Una madre contó cómo su hija, que antes era tímida y cerrada, ahora encontraba en el arte una forma de expresarse. Un hombre mayor habló de cómo había redescubierto su pasión por la escultura después de 40 años. Al final, Carlos se acercó y le pidió que abriera la caja. Ana, con manos temblorosas, rompió el papel y levantó la tapa. Dentro, había un cuaderno de tapa dura, cubierto en lino, con su nombre grabado en letras doradas. Pero lo más especial estaba en la primera página. Ahí, con una caligrafía elegante,
Carlos había reescrito todos los sueños de aquella servilleta, uno por uno. Y debajo de cada uno, había escrito una fecha. La fecha en que, juntos, habían logrado cumplirlo. Ana no pudo contener las lágrimas. Ese cuaderno era más que un regalo. Era un testimonio de todo lo que había vivido, una confirmación de que nada fue en vano. Al final de la lista, Carlos había añadido una frase: los sueños no terminan. Solo se transforman en nuevos comienzos. En ese momento, Ana comprendió algo que hasta entonces no había querido admitir. Lo que había empezado como una ayuda desinteresada, se había convertido en un lazo profundo, una conexión sincera entre dos almas que, sin buscarse, se encontraron justo cuando más lo necesitaban. Al caer la noche, mientras todos celebraban entre luces tenues y risas, Ana y Carlos salieron a la calle por un momento. Se miraron en silencio. No hicieron promesas, ni hablaron de futuros lejanos. Solo se tomaron de la mano, como quien reconoce que ya no camina solo. La servilleta, ahora enmarcada y colocada junto al cuaderno, quedó como símbolo de lo que puede suceder cuando se escribe un sueño y se deja al viento. Porque a veces, el destino necesita solo una pequeña señal para empezar a escribir una gran historia. Y así, Ana cerró ese capítulo de su vida, no con un punto final, sino con una coma. Porque los sueños, cuando son verdaderos, nunca terminan. Solo evolucionan.